Buenos días, niños y niñas. Seguimos con la unidad Inicios de la Modernidad, pero ahora nos enfocaremos en la expansión de los europeos, expansión a nuevas tierras. ¿Ya? Esta expansión se va a desarrollar justamente por todas las transformaciones que hemos visto, tanto culturales, económicas, políticas, a lo largo de la unidad. ¿Bien? Como vemos en el mapa, aparece el Mediterráneo, donde se producía el más importante comercio durante la Edad Moderna. Tenemos que entender que en esta botita están las ciudades de estado italianas como Venecia, Florencia, y en esta zona que está acá, donde antiguamente era Grecia, tenemos el Imperio Bizantino. Y por otro lado tenemos al lado más oriental del Mediterráneo el poder de los árabes, que cada vez iban en expansión. Ya podemos empezar a hablar que es un imperio árabe, también llamado turco otomano, que en algún momento va a apoderarse, como ustedes saben, del Imperio Bizantino y va a tomar el control del comercio marítimo por el mar Mediterráneo, bloqueando también las rutas para que los europeos puedan ingresar al territorio de Asia. Aquí podemos ver las rutas que tenían los europeos. Hay rutas terrestres, comerciales, desde principalmente se traían los productos desde Asia y desde ahí se iban, primero llegaban a los territorios de Italia, de las ciudades italianas, el Imperio Bizantino, y desde ahí se vendían hacia el resto de los reinos europeos. Y en esta zona que aparece acá, en este mapa, aparece en verde lo que corresponde al mundo musulmán, el mundo árabe. Este es el territorio de los turcos otomanos, que posteriormente le van a quitar el territorio a Bizancio y también van a dominar este territorio que está aquí en moradito, porque lo que está en morado corresponde al Imperio Bizantino. Por ende, aquí se muestra claramente cómo tienen el poderío del mar Mediterráneo y es un imperio, ya que justamente incluso están abarcando territorios. Fíjense acá, esto que estoy mostrando con el puntero láser es lo que correspondería a la península ibérica, que está España y Portugal en esa zona, y ya se están tomando ese territorio. Por ende, los europeos tienen que estar ahí atentos a lo que estaba haciendo o lo que se estaba expandiendo el Imperio Bizantino. ¿Por qué se produjo la expansión de los europeos? ¿Qué los motivó a salir de Europa? ¿Qué buscaban estos europeos en sus viajes? Ya sabemos que es en Asia donde están los productos o el mercado que ellos buscaban. Esos productos llegaban a Europa y se vendían a un alto valor, por eso eran fundamentales. Vamos viendo los antecedentes antes del siglo XV, ¿qué estaba pasando en Europa? Primero tenemos al primer viajero que llegó a Asia, que es Marco Polo, del que se tiene registro en el siglo XIII, pero los mapas de la época eran bastante distorsionados, no eran precisos, y por ende la gente todavía tenía mitos y miedos para alejarse de Europa y buscar nuevos territorios o buscar nuevos lugares donde encontrar mercados comerciales para enriquecerse. Habían trabas mentales que no fomentaban la navegación ultramarina. Había muchos mitos. Sin embargo, es a partir del siglo XV cuando ciertos adelantos tecnológicos, cambios en la mentalidad, recuerden que surge el humanismo, el renacimiento, también se desarrolla la ciencia moderna, también hay una ruptura en la religión. Todos esos cambios van a generar justamente un cambio en la mentalidad y que muchas personas se arriesguen a la empresa de buscar nuevos mercados fuera de Europa. El comercio de productos orientales era fundamental, de las especias, de las sedas, de las porcelanas y también de los metales preciosos, como el oro y la plata, en el contexto de un sistema económico de la edad moderna llamado mercantilismo. Y lo que se buscaba principalmente era descubrir nuevas rutas para romper con el monopolio comercial, tanto de los estados italianos, el imperio bizantino y el árabe, que cada vez más se expandía como un imperio por el Mediterráneo. ¿Y qué es el monopolio comercial? Es un concepto que ustedes deberían familiarizarse porque lo trabajamos en quinto básico. ¿Y qué significa la exclusividad que tenían de comerciar?
la exclusividad que tenían ellos para comerciar. Así que la búsqueda de especias va a ser fundamental. ¿Qué son las especias? Son condimentos muy apetecidos por los europeos de la época moderna. No es que todos los consumieran, principalmente la nobleza y los burgueses más enriquecidos. Permitían conservar los alimentos y a algunos se les atribuían propiedades curativas. ¿Ya? Ahí tenemos especias como el curry, el jengibre, el clavo de olor, la canela, la nuez moscada, entre otras. Eso estaba en la India principalmente, pero en China era fundamental el desarrollo de los gusanitos del algodón de la seda, que están en China. Esos gusanitos permiten producir la tela más fina que existe o que en esa época era maravillosa para los europeos, para los vestidos que utilizaban. Y acá tenemos la porcelana china. La cultura china se caracteriza por el detallismo artístico que tienen y eso les genera que tengan estas prácticamente obras maestras muy, muy valoradas por los europeos. Pero ¿por qué se produce la expansión de los europeos? ¿Qué los motivó a salir de su continente y qué buscaban en sus viajes? Vamos viendo las motivaciones de la expansión europea. Esto ya ustedes lo manejan. Estamos hablando que en el siglo XV hay cambios políticos, porque justamente los monarcas nacionales empiezan a expandir sus fronteras. Nuevos estados nacionales surgen que los impulsaron a expandirse. Y estos reinos con más poder, buscaban estos reinos más poder económico y autoridad. Por ejemplo, el caso de Portugal y España, que está aquí en la península ibérica. Primero, en esta época España no se conoce como hoy, estaba dividido en diversos reinos, como dice ahí, el reino de Aragón, el reino de Castilla, el reino de Granada, el reino de Navarra. Y por otro lado, en ese territorio estaba Portugal. Los árabes se estaban expandiendo tanto que incluso habían llegado a la península ibérica y estaban quitándole territorio a estos reinos. Van a iniciar, por ende, la misión de frenar a los turcos, o a los árabes, musulmanes en este caso. Portugal va a lograr expulsarlos el año 1250 y España, después del matrimonio entre Isabel de Castilla, que está aquí, que ocupa ese territorio en verde clarito, y Fernando de Aragón, que está ahí en naranjo, van a unificar esos territorios y por ende van a hacer posible tener un reino más poderoso, con más extensas fronteras, con mayor ejército, y eso va a permitir que puedan sacar a los árabes de sus territorios y van a lograr tener de vuelta el territorio de Granada. Eso lo van a lograr el año 1492 los reyes católicos de España. En España, la figura de Enrique el Navegante, príncipe Enrique el Navegante de Portugal, va a ser fundamental porque él va a estimular los viajes de los navegantes para buscar nuevas rutas. Lo mismo va a ocurrir con los reyes católicos, principalmente con Isabel de Castilla, que va a apoyar un proyecto de un navegante genovés que conoceremos como Cristóbal Colón, para buscar también una nueva ruta para España y abrir los mercados comerciales para este reino. En el siglo XV también sabemos que existe el sistema económico mercantilismo, que ustedes ya saben qué significa mercantilismo, y eso se produce por la necesidad de expansión de los mercados, ¿cierto? El mercantilismo se basa en que se enriquecen los reinos mediante la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata, y aquí influyen mucho los intereses de los reyes. Hay un proteccionismo económico, los monarcas motivaban la búsqueda de nuevos mercados que enriquecieran al Estado. En el siglo XV había personas que tenían un capital ya acumulado y querían hacer nuevos negocios, sobre todo en el comercio. Eso querían hacerlo invirtiendo. Muchos lo hacían financiando los costosos viajes de exploración para luego recibir las ganancias y poder enriquecerse. Sin duda, uno de los motivos más importantes que va a motivar, que va a influir a que los europeos busquen una nueva ruta de manera obligatoria para llegar a Asia, va a ser cuando los turcos tomen el Imperio Bizantino, el año 1453. La toma de Constantinopla también significa el cierre de las rutas terrestres hacia las Indias, en Asia.
Y en el siglo XV la población está muy interesada en este objetivo, buscar nuevas rutas, principalmente después de este suceso. El imperio turco estaba en avance. Ya en el siglo XVI había tomado gran parte del norte de África, el territorio del imperio bizantino y gran parte del cercano oriente. Por eso era fundamental que los europeos buscaran nuevas rutas para poder llegar a el territorio de Asia. En el siglo XV el desarrollo también de nuevas técnicas va a ser fundamental. Van a aparecer nuevas embarcaciones como la carabela, que tiene una estructura más ligera y también incorpora una vela, lo que le genera rapidez. Mar abierto. El astrolabio, que es un instrumento traído por los árabes, que medía la altura de los astros. Mar adentro se utilizaba para ubicarse en el espacio y se ubicaba mediante la altura que tenían los astros sobre el horizonte, como en ángulos. ¿Bien? Los portulanos también van a ser importantes, no son mapas precisos, son dibujos, bosquejos, por así decir, pero era lo que tenían los europeos para poder ubicarse en esta época. Y la brújula, que como sabemos, tiene un imán que indica el norte y frente a eso uno puede tener el resto de otras direcciones que existan. Bien, además de disponer de barcos e instrumentos de navegación, se necesitaban marinos dispuestos a embarcarse hacia un mundo desconocido. Para ello fue fundamental el desarrollo de un espíritu emprendedor y aventurero que impulsó a los europeos a explorar nuevas rutas, llegando donde otros no habían llegado y buscando justamente conseguir riquezas y también fama, ¿por qué no? Que mi nombre fuera conocido en otros lugares. Junto a este espíritu convivía el deseo de expandir también la fe. Muchos tenían recuerden que estamos saliendo de la Edad Media, entonces eran profundamente religiosos. Muchos exploradores también tenían ese afán, pero principalmente es la búsqueda de la riqueza. Este ambiente hizo posible encontrar personas que fueran capaces de ir a otro lugar, personas aventureras, deseosas de obtener riqueza y fama, dispuestas a explorar nuevos mundos, vender los recursos que tenían y lanzarse a estas empresas de descubrimiento, de exploración, de apertura de mercados hacia el territorio de la India y de China. Este es un mapa hecho en 1445, donde aparece Europa, el mar Mediterráneo, África, y a este lado no se conoce muy bien Asia, y efectivamente el sur de África también está muy desdibujado. ¿Bien? Entonces no había mucho conocimiento del entorno de Europa. Luego, en 1507, ya siglo XVI, se sabe ya cómo es el territorio del sur de África, se conoce también mayormente Asia, incluso aparece Oceanía, y también aparece un nuevo territorio acá, que corresponde a América. Eso es lo que conocían de América ese año. Vamos a los viajes de exploración y descubrimiento de América. ¿Dónde se concentró entonces esto? En la península ibérica, la cuna de la expansión europea. ¿Por qué habrá sido la cuna ahí? ¿Por qué ahí habrían empezado la expansión europea? Bueno, ahora vamos a conocer los motivos. Recordemos que en esta península nos encontramos con dos reinos, que es España y Portugal. La estratégica posición geográfica de Portugal y España les va a permitir protagonizar el proceso de expansión europea hacia el lejano oriente. Portugal lo realizará a través de la circunnavegación, vale decir, navegando por el borde de África hacia el sur. En cambio, España lo hará por el Océano Atlántico. España va a ser el proyecto más arriesgado, porque va a cruzar el llamado Mare Tenebrosum, como le decían los europeos de aquella época, porque era desconocido. En el siglo XV, ambos países ya contaban con una larga tradición en viajes de mar, llegando hasta los archipiélagos de las Islas Azores, las Madeiras y las... En el caso de Portugal, tenían el apoyo de la monarquía y de los comerciantes. Los sectores nobles buscaban nuevas tierras para cultivar, mientras los comerciantes querían nuevas rutas para acceder al oro, a las especias, al marfil, a los esclavos, tanto de África como de Asia. El año 1415 llegan a Ceuta,
África, un puerto de entrada al Mediterráneo en manos de los musulmanes que permitía avanzar a Marruecos, que está en el norte de África. Desde ahí comenzaron a avanzar por el territorio. Las exploraciones portuguesas. Gracias al apoyo del príncipe Enrique el Navegante, hijo del rey de Portugal, los marinos portugueses realizaban viajes más largos a lugares distantes. Recuerden que Enrique el Navegante fundó la escuela de Sagres en Portugal y fue fundamental para que hubieran mayores conocimientos, el uso de técnicas e innovaciones tecnológicas para poder atravesar el mar adentro, ¿ya? Alta mar. Vamos viendo las expediciones portuguesas. Vamos a buscar el puntero láser. Aquí está Lisboa, que corresponde a un puerto en Portugal, península ibérica, y aparece en azul el primero de los viajes. No, este es el de los últimos viajes, entendámoslo, porque es del 1500 más o menos. Aparecen varios viajes. El primero es el realizado aquí en la línea roja, que va bordeando África hacia el sur, entre el océano Atlántico y la costa de África, hacia el sur. Luego se va a dirigir hacia el norte, bordeando África, y va a llegar de esa manera a la India, el año 1501. Bueno, entre 1498 y 1501, ¿bien? Porque son diferentes viajes. El viaje en rojo lo hará hasta el Cabo de Buena Esperanza, Bartolomé Díaz. Luego el viaje en amarillo, la línea amarilla, que va a llegar hasta Calcuta en la India, lo va a realizar Vasco de Gama. Y el viaje en azul, que aquí aparece, que incluso llega a la costa de Brasil, acá en América, luego se dirige hacia el sur, llega hacia el mar, al océano Índico, se dirige hacia el norte y va a llegar también a la India el año 1501, eso lo hará Álvarez Cabral. En cuanto a España, los españoles en cambio tuvieron que buscar una ruta alternativa, pues un acuerdo entre las coronas de España y Portugal le otorgaba a esta última, a Portugal, la exclusividad de la navegación por África. Por ende, España estaba frito, debía buscar otra ruta alternativa para llegar a las Indias. Ese mismo año va a llegar un proyecto presentado por el proyecto de Cristóbal Colón, que va a buscar una ruta, pero por el otro lado, cruzando el Atlántico. Vamos viendo Cristóbal Colón y el descubrimiento del Nuevo Mundo. Cristóbal Colón propuso una nueva ruta a las Indias, planteó que como la Tierra era redonda, era posible llegar por el oeste de Asia, navegando hacia occidente por el océano Atlántico. La verdad es que tenía toda la razón. La diferencia es que él no sabía que esta era la idea de Cristóbal Colón, ¿ya? Lo que estoy mostrando aquí. Él pensaba llegar desde la península ibérica, atravesando el océano Atlántico, cruzando Asia y llegando a la India, el objetivo. Lo que no sabía es que en este cruce hacia la India se iba a encontrar con un nuevo continente. Cristóbal Colón murió pensando que era un territorio de Asia, no que era un nuevo continente. España buscaba una ruta alternativa entonces, así que lo apoyó. Apoyó a este genovés, de origen genovés, Cristóbal Colón, y financiaron la empresa de este navegante firmando una especie de tratado o acuerdo escrito llamado Capitulaciones de Santa Fe. En estas capitulaciones, la corona de España le daba permiso a Colón de conquistar tierras en su nombre y establecía un porcentaje de ganancias que obtendría tanto el conquistador como ellos, y la ruta o dirección hacia donde dirigir su expedición. El 1492 inicia el viaje con las 3 embarcaciones, la Pintananía y la Santa María, las 3 carabelas, pero va a hacer 4 viajes en total. Vamos viendo la división del mundo, la bula intercarretera y el tratado de Tordesillas.
España y Portugal se pelean por el Nuevo Mundo. Pongan mucha atención acá porque es a partir de esto que tienen que hacer el mapa, tienen que incorporar estos dos trazados en su mapa y hacer una simbología, completar la simbología. Así que pongan mucha atención. Portugal también descubrió tierras en América. Como ustedes recordarán, pasó por el borde de Brasil. España y Portugal entraron en conflicto por las nuevas tierras descubiertas y van a solicitar la intervención del Papa para que vea cómo se van a delimitar estos territorios. El Papa Alejandro VI decidió establecer las áreas de dominio de cada reino, la llamada Bula Intercaetera del año 1493, un año después de la llegada de Cristóbal Colón a Centroamérica. En la Bula Intercaetera, el Papa otorgó a los reyes de España: 1. Incorporar territorios a su dominio. 2. Debía evangelizar a sus habitantes, vale decir, tenía que difundir el cristianismo en esos pueblos. Y 3. Obtener riquezas de los territorios incorporados. Pero ocurrió lo siguiente. Portugal no estaba de acuerdo con este tratado, así que hizo un reclamo y entre España y Portugal acordaron un nuevo tratado, una nueva delimitación. Y a esto se le llamó Tratado de Tordesillas. ¿Qué establecía el Tratado de Tordesillas? Una línea imaginaria de norte a sur en el meridiano 46 grados. Los meridianos son las líneas verticales. Todas estas líneas verticales se llaman meridianos. Que establecía 46 grados a 370 leguas de las islas de Cabo Verde. Aquí están las islas Cabo Verde. Al oeste del límite conquistarían los españoles, o sea, hacia este lado sería territorio de los españoles, y al este, o sea, hacia donde estoy indicando con el puntero, sería territorio de los portugueses, ¿ya? Para acá los españoles y el otro territorio correspondiente a los portugueses. La primera línea, la que está en verde, corresponde a el primer trazado de la Bula Intercaetera proclamada por el Papa, que establecía a los 38 grados, aquí lo vemos mejor, ahí está, en verde, y Bula Intercaetera, longitud 38 grados oeste, que fue del año 1493, ojo con eso, el año. Y podemos ver que efectivamente está en los 38. Este meridiano que está acá, esta línea vertical, es el meridiano 30 grados. Si yo avanzo, hacia allá yo avanzo en grados, por ende está en los 38. Aproximadamente ahí estaría. Bien. Esto no le pareció a Portugal porque fíjense que se quedaría con ese pedacito nomás de territorio que estoy aquí marcando con el puntero. Y todo el resto sería para España. Así que le reclamó al Papa y le reclamó a España. Y España con Portugal llegaron a un acuerdo nuevo llamado el Tratado de Tordesillas, que establecía esta otra línea en rojo imaginaria que delimitaría los territorios. A este Tratado de Tordesillas, que se le llamó Tordesillas, se estableció la longitud 46 grados, o sea, se corrió más al oeste la línea. Ahí está los 45, ¿cierto? Un poquito más hacia el oeste sería el 46. Le agregamos unos centímetros más en este mapa. Y ahí estaría la delimitación más al oeste del Tratado de Tordesillas. Por ende, este espacio con el Tratado de Tordesillas, todo este territorio aumentaba para los portugueses y los españoles se quedaban con el resto del territorio. Esto fue establecido en 1494. Estas líneas deben incorporarlas en el mapa de su vía.